Ahora lo que vamos a hacer es programar este botón de actualizar para cuando agreguemos un nuevo libro le demos a actualizar y vemos el resultado en nuestra tabla. Vamos a cerrar aquí, vamos a nuestro main window. Antes de continuar con esto, quiero hacer una pequeña modificación que vi innecesaria lo que hice, la cual es que recibe este parámetro y pasar esta función aquí. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo de aquí y vamos a nuestra función populateTable, vamos a crear una variable y vamos a colocar la función aquí que retorna los datos y se guarda en la variable data. Entonces ahora vamos a programar el botón de actualizar que le pusimos refresh button. Vamos a llamar su señal signal o su evento que se llama click y vamos a conectarlo con la función de nuevo populate, con la función populate que creamos, populateTable. Vamos a probar. Populate requirement. Se me olvidó quitar esto. Ya no es necesario. Entonces vamos a probar ahora. Vamos a agregar un nuevo libro. Test2. Vamos a ponerle Vue.js. Ponerle 500 de página. Vamos a seleccionar el archivo. Vamos a poner una pequeña descripción. Nice book. Vamos a agregarlo. El libro se agrega. Entonces vamos a ver si se actualiza. Bien, ahora sí funciona. Funciona el botón de actualizar. Lo siguiente es programar el botón de abrir nuevo libro para cuando seleccionemos una fila o seleccionemos un libro, se abra con el programa que tú tengas por defecto. O sea, que si usted tiene el navegador por defecto para abrir libro PDF, se va a abrir con el navegador. Bien, entonces vamos a nuestro main window. Vamos a nuestra función openBook. Primero tenemos que obtener la fila seleccionada y vamos a guardarla en una variable que vamos a llamar selectRow. ¿Y cómo tenemos esa fila? Con la siguiente función de la tabla. O sea, vamos a llamar la tabla .selectItems. Con esta función vamos a obtener la fila que seleccionamos. Ahora comprobamos si hay alguna fila seleccionada. If selectRow. Entonces vamos a obtener el path y vamos a guardarla en esta variable que llamamos path. Queremos obtener el path, que es este. Cuando seleccionamos, por ejemplo, esta fila, queremos obtener el path que está en 0, 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5. Ahora llamamos a la variable que creamos, la cual contiene nuestra fila seleccionada y obtenemos el dato de la posición 5, que es esta. Y para obtener el texto, o sea, esto es texto, para obtener ese valor ponemos .test. Ya tenemos el path guardado en esta variable. Ahora vamos a llamar la librería OS, la cual tiene una función que se llama start file, que permite abrir archivo. En este caso va a ser un archivo PDF, la cual esta variable contiene la dirección de dónde está ese PDF, que es uno que está en este folder. Tenemos que importar la librería OS. Lo hemos hecho. Import OS. Ahora vamos a enlazar la función openBook con nuestro botón de abrir libro. Cell.openBookButton. Llamamos la señal, clic y lo conectamos con la función openBook. Ahora vamos a probar. Seleccionamos uno y le damos. Bien, aquí ocurre un error. La razón es, cuando seleccionamos, estamos seleccionando una sola celda. No estamos seleccionando la fila completa, o sea, no estamos seleccionando todas las celdas. Entonces lo que quiero hacer es que cuando seleccione cualquier celda de esa fila,
se seleccione la fila completa. Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a nuestro main window y vamos a nuestra función TableConfig, la cual aquí es personalizamos o configuramos nuestra tabla. Vamos a llamar nuestra tabla listBookTable. ListBookTable, o sea la tabla, tiene una función que se llama setSelectBehavior. Bien, para poder hacer que cuando seleccionemos una celda, seleccione la fila completa, necesitamos una clase que se llama QAbstractItemView. Esta clase la vamos a pasar aquí como parámetro. Y esta clase también tiene una función que se llama selectRows, la cual es la que nos va a permitir cuando seleccionemos una celda o cualquier celda de esa fila, se seleccione la fila completa. Vamos a probar ahora. Seleccionamos cualquier celda y ven, se selecciona completa la fila. Ahora vamos a probar. Si notan, a mí se me abrió el PDF con el navegador porque es el programa que tengo por defecto para abrir PDF. Ahora vamos a programar las funciones de la ventana de editar libro. Cuando seleccionemos el libro a editar, yo quiero obtener el ID de ese libro para cuando yo abra la ventana, haga una consulta de la base de datos y obtenga esos datos de ese ID de ese libro para después rellenar los inputs con esos datos. Bien, vamos a cerrar aquí y aquí. Vamos a nuestro main window primero y vamos a la función que abre la ventana de editar el libro. Primero tenemos que obtener la fila seleccionada y se recuerda que se hace de la siguiente manera. Se llama la tabla y la función selectItems y esa fila se guarda en la variable selectRow. Ahora comprobamos si hay una fila seleccionada. Si hay una fila seleccionada, entonces lo que vamos a hacer es crear una variable bookID, la cual es la que va a almacenar el ID del libro. Y el ID del libro se recuerda que está en la primera columna. Eso significa que está en la posición 0. Entonces llamamos a la variable la cual tiene nuestra fila. Obtenemos el ID, que es la primera columna, y el valor de esa columna con .test. Como ustedes saben, el ID tiene que ser entero, o sea, un numérico entero, y lo está retornando en string, en texto. Entonces tenemos que convertir con la función int ese ID a numérico ahora, a numérico entero. Y tenemos que colocar esto también dentro del if. El objeto o la clase de la ventana de editar libro recibe como primer parámetro la instancia de la clase padre, que es listBookWindow. También va a recibir el ID. La clase de la ventana de editar libro recibe un parámetro que es la instancia de la clase padre, que es esta. Entonces también vamos a pasar como segundo parámetro el ID del libro seleccionado, bookID. Ahora tenemos que limpiar la selección, o sea que cuando se abre la ventana de editar libros, la fila se deseleccione. Bien, entonces se llama a la tabla y luego a la función clearSelection. Esto mismo vamos a hacerlo con la función de OpenBook, que no lo hicimos. Ahora vamos a la ventana de editar libro para programar las funciones. Primero vamos a programar la función populateInputs, la cual es la que va a llenar los inputs con los datos que consultamos a la base de datos. Primero vamos a importar la función que ejecuta la consulta, que está en la carpeta DB, en el archivo book, y la función se llama selectBookById, o sea que va a seleccionar el libro por ID. Aquí recuérdense que le pasamos como parámetro el ID, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que poner también un parámetro que recibe ese ID. Vamos a colocarle así.
Le pongo a rayita abajo porque la palabra ID es una palabra reservada en Python, pero como quiera funcionaría. Entonces aquí abajo vamos a crear una variable de la clase que se va a llamar igual, rayita abajo ID, y vamos a igualarlo al parámetro. Esto para poder usar la variable en las funciones de abajo. Primero vamos a llamar la función selectBookById, la cual recibe como parámetro el ID del libro. Entonces esta función retorna los datos de ese libro y vamos a guardar una variable que se llama data. Entonces como prueba vamos a imprimir esa variable como prueba antes de llenar los inputs. Y para llamar a esa función cada vez que se abre la ventana tenemos que colocarlo dentro del constructor. select.populateInputs. Vamos a probar. Seleccionamos y le damos al botón editar. Ok, veamos la consola. Ve. Si vemos aquí nos trae los datos del libro que seleccionamos, que fue el número 4, con el ID número 4. Bien. Ahora vamos a llenar los inputs con esas informaciones. Primero vamos a llenar la caja de texto donde se coloca el título, title edit, y vamos a enviarle como valor el título del libro a editar, que está en la posición 0 y 1, que está en la posición 1. Entonces decimos data y posición 1 y hacemos así con lo demás. Self, ahora con categoría, category, line edit, le enviamos un valor que está en la posición, categoría está en la posición número 2, que en este caso es Vue.js. Posición 2. Y ahora con quantity spinbots. Este se envía con set value. Y está en la posición número 3. Hacemos lo mismo con file path edit. Decimos set test para enviar el valor. Y está en la posición número 4. El path está en la posición. Me salté un campo que es el spinbots donde se ponen las páginas leídas. Page read. Voy a ponerle set value. Data está en la posición 4. Y el path está en la posición 5. Y por último el de descripción. Description. Set test. Que está en la posición número 6. Entonces vamos a probar ahora. Seleccionamos un libro y le damos a editar. Si ven, aquí ocurre un error. El error está ocurriendo con el spinbots con este aquí. El error está ocurriendo aquí. ¿Por qué está ocurriendo el error? Porque si nos fijamos en los datos que imprimimos, la posición correspondiente a ese campo para llenar es none. Pero los spinbots, recuérdense que solo toma enteros. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste en la base de datos. Vamos a abrir la base de datos, vamos a Open y vamos a seleccionar el archivo de la base de datos. Entonces en Browser Data vemos que dice null. Lo que vamos a hacer es, lo primero es que vamos a modificar el campo Page Quantity Read, ya que por default se agrega null. Porque recuérdense, cuando insertamos un nuevo libro, este campo no está disponible. Entonces, como es por default está null, se llena con ese valor. Lo que queremos es que por default poner el número 0. Entonces vamos a editar esta tabla. Aquí seleccionamos la tabla y damos Modify Table. Y buscamos
page quantity read. Entonces aquí en default vamos a ponerle 0. Bien, le damos a OK. Eso significa que cuando está vacío, que el valor por defecto va a ser 0. Entonces ahora vamos a modificar estos dos registros que sean 0. Este es 0, 0, aquí escribimos 0 y le damos apply aquí. Igual hacemos aquí lo mismo. Ponemos 0 y le damos a write changes. Ahora vamos a actualizar. Ok, ya ahora por defecto cuando ese campo esté vacío se va a llenar con 0. Entonces ahora vamos a intentar de nuevo. Ejecutamos. Seleccionamos el libro y le damos a editar. Bien, ahora sí. Ahora vamos a continuar con las siguientes funciones. Vamos a nuestra ventana de editar libro. Entonces aquí tenemos una función que es igual a la que tenemos en la ventana de agregar libro. Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar y a pegarlo para ahorrarnos tiempo. Estamos aquí en check input de la ventana agregar nuevo libro. Vamos a copiar y pegar aquí. Ahora vamos a programar la función de select file. Aquí va a ser un poco distinto a la de ventana de agregar, ya que si el usuario quiere modificar ese path, se tiene que guardar el path viejo, o sea, el path que tiene, o sea, el path viejo que estaba. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear una variable global para esa clase que se va a llamar all path. Ahora vamos a programar las funciones de seleccionar un libro y la función de editar libro. Esta función va a ser casi idéntica a la función que tenemos en la ventana de agregar nuevo libro. Vamos a reciclar ese código. Vamos a copiar y pegar aquí. Entonces vamos a importar esta clase que es la ventana de seleccionar un archivo. Ahora, esta función va a tener algo diferente, la cual será crear una variable global de la clase que vamos a llamar como allPath. Esta variable va a almacenar el dato o el path actual de la caja de texto FilePath.LineEdit. Bien, le voy a explicar por qué estamos haciendo esto. Se lo voy a explicar desde la interfaz. Supongamos que yo agregué este libro, pero accidentalmente seleccioné el archivo de full stack de Vue.js, pero es de Python. Entonces yo quiero seleccionar otro libro, yo le daría lo seleccionaría y luego le daría a editar. Entonces yo elegiría otro libro, la cual es en este caso sobre Python, pero fíjense que el path cuando yo selecciono cambia. Entonces yo tendría que guardar el path viejo del anterior archivo. Si el usuario selecciona uno nuevo, tengo que guardar el del archivo anterior. ¿Por qué? Porque tengo que, luego que le doy a editar, tengo que eliminar el archivo anterior y agregar el nuevo. Bien, ahora ya tenemos la función selectFile, que va a trabajar juntamente con esta función. Primero, para editar un libro tenemos que obtener los datos de los inputs, casi idéntico como la ventana de agregar nuevo libro. Entonces vamos a copiarlo de la ventana en la función addBook, vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Pero como diferencia va a tener, recuérdense que la ventana de editar libro tiene el campo de la cantidad de páginas leídas. Entonces vamos a crear una variable que se llame page quantity read, la cual va a obtener su valor del spinbots page read quantity spinbots .value. Bien, más abajo aquí vamos a agrupar todas esas variables en una sola tipo lista. Vamos a poner title, category, page quantity read, path, en el mismo orden, description. Ahora más abajo
vamos a comprobar si el usuario respetó los campos obligatorios, que esta función se encarga de esto. Llamamos a la función if ser.check. Si esta función retorna true, significa que no tiene errores y vamos a ejecutarlo de adentro. Ahora, muy atento a esto, que puede ser muy confuso al principio. Ahora que ya el usuario, supongamos que el usuario seleccionó un nuevo archivo o un nuevo libro, tenemos que obtener ese nombre de ese archivo y concatenarlo con el path de este book, de esta carpeta, para comprobar si ese archivo o ese libro existe en esta carpeta. Si ese archivo existe, significa que el usuario no seleccionó ningún archivo nuevo. Pero si ese archivo no existe aquí, significa que el usuario seleccionó un nuevo archivo o un nuevo libro. Entonces tenemos que copiar el nuevo archivo aquí y el viejo eliminarlo. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer esto, tenemos que primero vamos a crear una variable que se va a llamar path to check, la cual va a almacenar el path para verificar si ese archivo existe o no. Entonces vamos a crear un string que va a tener el nombre de nuestra carpeta, que en este caso es un book files. Y recuérdense que los libros que están guardados aquí o el path siempre va a tener un slash invertido. Pero en los strings en Python no podemos poner un solo slash, sino debe tener dos slash para que no ocurra error. Bien, eso significa como si fuera un solo slash. Y vamos a concatenarlo con el nombre del archivo. Pero ojo aquí, ¿cómo vamos a obtener el nombre? Quiero mostrarle algo para que se den cuenta de algo. Si decimos aquí print y imprimimos el path del archivo, vamos a comprobar lo que quiero decirle. Vamos a ejecutar aquí. Vamos a suponer que selecciono otro archivo. Selecciono otro archivo. Aquí se imprime el path del nuevo archivo. Tengo que obtener este nombre y concatenarlo a este para poder verificar si ese archivo existe aquí. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar una librería que se llama read. Esta librería tiene una función que se llama split. Esta función toma dos parámetros. El carácter por el cual tú quieres dividir, en este caso, son los slash normales o los slash invertidos. Bien, que estará aquí. Es el slash normal. Pero recuérdense que el path puede tener slash invertido. ¿Cómo hacemos esto? Esta función toma como este símbolo, que no sé el nombre, el palito, como un operador OR. Lo que estamos diciendo aquí que me divide el string por slash, pero si no tiene slash, divídemelo por el slash invertido, que son 2. Pero esto funcionaría en un string normal. Aquí funcionaría normal en Python. Pero esta función, para tú indicarle un slash invertido, tiene que ser 4. Eso significa como si fuera un solo slash invertido. Entonces estamos diciendo aquí que me divida el string que te voy a pasar ahora por slash, pero si no tiene slash, divídemelo por el slash invertido. El segundo parámetro va a ser el string, que en este caso va a ser el path, que lo tenemos almacenado en esta variable. Y ahora lo que hace esto es que retorna una lista con los datos ya divididos. O sea, por ejemplo, si yo quiero dividir esto aquí, me va a retornar, por ejemplo, user por separado, string coding, o sea, valores por separado. Y el último valor va a ser el nombre del archivo. Y lo tenemos de la siguiente manera. Ponemos corchete y -1. Esto significa que obtiene el último valor de la lista. Bien, ahora esta variable contiene
el path para poder verificar aquí en esta carpeta si existe. Para verificar si ese archivo o libro existe, vamos a usar la librería OS, la cual tiene una función que se llama .path.exists. Entonces toma como parámetro el path que vamos a verificar si existe o no. En este caso lo contiene esta variable. Bien, pero esto retorna un dato. Si existe, retorna true. Si no existe, retorna false. Tenemos que guardar ese resultado en una variable que vamos a llamar result. Ahora, más abajo, vamos a comprobar si result es igual a false. Si me retorna false, es que no existe ese archivo aquí, ese libro aquí. Eso significa que si no existe, el usuario eligió un nuevo archivo, un nuevo libro. Entonces, si el usuario eligió un nuevo libro, vamos a copiar ese nuevo libro aquí con la librería que utilizamos anteriormente en la ventana de agregar nuevo libro, que se llama import util. Entonces vamos a copiar ese libro con la función copy y vamos a pasarle el path, vamos a pasar el path que es del archivo que él eligió y el nombre de la carpeta en la cual se va a guardar ese archivo. Y recuérdense que esta función retorna el nuevo path de ese archivo. Entonces tenemos que, recuérdense que ese nuevo dato va a la base de datos, pero recuérdense que la variable path actualmente tiene la dirección del archivo original, o sea, la dirección original del archivo que se copió. Entonces con el nuevo path vamos a editar esta variable dentro de esta lista. ¿Cómo se hace? Llamamos a la lista que es data y tomamos la posición que es 0, 1, 2, 3, 4. La variable path está en la posición 4 y vamos a editarlo con el nuevo path. Bien. Entonces, como dijimos, si ese archivo que él eligió no existe, tenemos que remover el viejo con la función remove de la librería OS. Y recuérdense que nosotros tenemos guardado el path del archivo o del libro anterior, se recuerda, en la variable global self_path. Por eso guardamos el anterior path en esta variable. Entonces la llamamos allPath. Y más abajo vamos a ejecutar, recuérdense, la función updateBook, es la cual ejecuta nuestra consulta de editar el libro, que está en la carpeta DB y en el archivo books. Vamos a importarlo aquí arriba. Aquí está updatesBook. Entonces aquí más abajo vamos a ejecutar esa función updateBook y recuérdense que esta función toma dos parámetros, que es el ID, la cual la tenemos guardada en una variable global más arriba aquí, ¿se recuerdan? Aquí. Y como segundo parámetro toma los datos a editar, que en este caso están almacenados aquí en la variable data. Ahora esta función, recuérdense de nuevo que si es exitosa, si no ocurre ningún error, retorna true. Tenemos que comprobar esto. If la función se ejecuta exitosamente, entonces ciérrame la ventana de editar el libro. Ahora vamos a comprobar o a probar. Seleccionamos el libro. Ahora quiero modificar o seleccionar otro libro. Vamos a Desktop, Books. Ahora quiero seleccionar el libro de Python. Se agrega. Ahora vamos a darle a editar. Fíjense aquí para ver si se elimina y se copia el nuevo libro. Le doy a editar y va. Borró el viejo y copió el nuevo. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo el mismo? O sea, si elijo el mismo Python, el mismo libro, y le doy a editar, no pasa nada.
No pasa nada porque, o sea, si retorna true, o sea, si el libro existe, significa que el usuario no seleccionó otro archivo. Entonces no hace ninguna de estas operaciones, que es copiar el nuevo archivo y removerlo, sino que continúa la siguiente línea sin hacer ningún cambio en esa parte. Ahora vamos a arreglar el pequeño error que no aparece en los iconos. Eso lo hicimos con el de agregar, con la ventana de agregar nuevo libro. Vamos a nuestro view y vamos a buscar los paths de los iconos y vamos a quitar un punto y guardamos. Ahora comprobamos. Bien, ya sale. Bien, ahora vamos a programar nuestra consulta. Básicamente será que el usuario va a poder seleccionar una opción de aquí, la cual en este caso serán dos opciones: el de buscar por título o buscar por categoría. Luego el usuario coloca algún string aquí, algún parámetro, y le da a buscar. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a nuestra ventana Main Window, la cual contiene las funciones para esto. Primero tenemos que rellenar el combo bots con las opciones que queramos. Vamos a crear una variable que se va a llamar CBOption, la cual va a contener las opciones que queramos que tenga el combo bot. En este caso serán título y categoría. Entonces la primera opción yo creo que esté en blanco, o sea, para que no tenga ninguna de estas dos opciones seleccionadas. Entonces le colocamos un string en blanco aquí. Y para pasarle estas opciones al combo bots, hacemos lo siguiente. Primero, llamamos a nuestro combo bots, que le pusimos search by combo bots, y llamamos una función que se llama add items en plural. Y le pasamos la variable CBOption. Bien, luego vamos a llamar esta función en nuestro constructor. Vamos a colocarla abajo de populate. Poner set.populate combobots. Cuando se abra la ventana se llene con esas opciones. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a programar esta función, la función de search. Lo primero es que tenemos que obtener la opción seleccionada y vamos a guardarla en esta variable que se llama optionSelect, o sea, del combobot. Y se obtiene de la siguiente manera: search, llamamos a nuestro combobot y decimos current test. Esto tiene el dato que actualmente está seleccionado en el combobot. Luego tenemos que obtener el parámetro por el cual el usuario quiere buscar. Y vamos a guardar una variable que se llame parameter. Y vamos a obtener ese valor de la caja de texto que le pusimos parameter line edit. Luego vamos a comprobar si el usuario realmente seleccionó una opción y si no dejó vacío este campo. Primero vamos a verificar si el usuario seleccionó una opción, diciendo if option select es igual a vacío. Entonces vamos a enviarle un mensaje que diga debe seleccionar una opción. Si él selecciona una opción, o sea un else, vamos a comprobar si este campo no está vacío. Decimos if parameter es igual a en blanco, significa que está vacío. Entonces le enviamos un mensaje que diga debe escribir lo que desea consultar. Si este campo no está vacío, le decimos else. Entonces comparamos qué opción o verificamos qué opción fue seleccionada. If option select es igual a título, bien, a título, recuerden, tiene que estar igual escrito que con mayúscula y todo. Si la opción seleccionada fue
título, entonces ejecútame la función search, o sea, ejecútame esta función search book by title, y va a tomar como parámetro lo que el usuario escribió en la caja de texto, que en este caso está almacenado en la variable parámetro. Bien, y seguimos verificando un else if si option select. Ahora si él seleccionó la opción categoría, entonces ejecútame la función search book by category y le pasamos el parámetro. Bien, entonces si selecciona título, me ejecuta esta función, la cual tenemos aquí arriba, que vamos a programar ahora, y recibe el parámetro, que es title en este caso. Ahora tenemos que importar la función que hace nuestra consulta de buscar por título, esta, que no está en la carpeta DB y en el archivo books. Vamos a importar las dos, el de buscar por título y el de buscar por categoría. Entonces volvemos a nuestra función y ejecutamos esa consulta select by title, y recuérdense que toma como parámetro el título y retorna los datos de ese libro y lo guarda en esta variable. Luego vamos a llamar la función que creamos, recuérdense, populate table, y va a recibir como parámetro data. Ahora tenemos que hacer una modificación a esta función. Entonces vamos a nuestra función populate table, vamos a buscarla, y aquí va a tomar como parámetro data, y ahora tenemos que eliminar esto aquí e ir a nuestra función que está ejecutándose en el constructor, que es esta. Ahora tenemos que pasarle como parámetro la función de select all books, que es esta. Ahora sí podemos reutilizar esa función aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo con la función de buscar por categoría. Creamos la variable data y llamamos a la función select book by category y le pasamos como parámetro, recuérdense que aquí recibe el parámetro category. Le colocamos aquí category, llamamos a la función populate table y le pasamos los datos. Bien, entonces esta función tenemos que enlazarla con el botón de buscar. Vamos a nuestro constructor, llamamos a nuestro botón que se llama search button. Bien, llamamos a la señal clicker y lo conectamos a la función search. Ahora vamos a comprobar si funciona. Ok, no, ocurre un error aquí y es porque cuando llamamos a la función populate table y le pasamos otra función, tenemos que llamar a esa función también para que se ejecute automáticamente. Vamos a probar. Ahora vamos a comprobar, vamos a buscar por título y vamos a poner en este caso React. Vamos a darle a buscar y como ven sí consulta. Ahora vamos a buscar por ejemplo por categoría y vamos a escribir JavaScript. Ahora me retorna toda
todos los libros que yo puse como categoría JavaScript al principio. ¿Ve? Tenemos JavaScript solo, JavaScript con Vue.js y JavaScript con React. Entonces vamos a buscar categoría Python. A ver. Solo me retorna uno, ya que solamente agregué un libro Python con esa categoría. Bien, ahora quiero crear la función que cuenta las cantidades de registro, que cada vez que consulto o elimino o actualizo, debo ejecutar esa función para que se actualice la cantidad de registro. Vamos a crear esa función o a programar esa función. Vamos aquí abajo a My Window, tenemos la función records quantity. Primero vamos a crear una variable que se va a llamar quantity rows. Entonces vamos a llamar a la tabla que le pusimos, recuerden, elite books table, y esa tabla tiene una función que se llama row count. Ese row count retorna en tipo de datos entero, o sea, en tipo numérico, pero recuérdense que nosotros vamos a enviarle ese valor a un label que solamente toma texto. Ahora ese valor tenemos que convertirlo a string para poder enviarlo, para enviar ese valor al label. Más abajo ahora vamos a llamar nuestro label que le pusimos books quantity label. Le decimos set test y le pasamos la variable quantity rows. Ahora esta función la vamos a llamar en diferentes partes del código. Vamos a llamarla aquí debajo de search. Ok, vamos a mejor ponerlo a colocarlo aquí abajo para no escribirlo tantas veces. Vamos a llamar la función .records quantity. Y también, además, creo que ni es necesario llamarlo. Solamente va a ser necesario llamarlo en la función populate table. Solamente, ya. Vamos a colocarlo aquí abajo. Cell.quantity. ¿Cómo le pusimos? Record quantity. Records quantity. Ahora vamos a comprobar si funciona. Si hacemos una búsqueda, en este caso vamos a buscar por categoría. Se escribí JavaScript. Miren, si se dieron cuenta, si puso la cantidad de registros actualmente. Cuando abrimos la ventana, ahora mismo hay 4 registros, lo pone aquí. Pero si hacemos una búsqueda, en este caso vamos a colocar JavaScript, que creo que solamente hay 3. Hay 3. Le damos a buscar y nos actualiza la cantidad de registros. Excelente, está funcionando. Ahora creo que solamente nos falta programar la función de eliminar libro, que es bastante sencilla. Vamos a hacerlo. Vamos a nuestro main window, vamos a nuestra función que dice remove book. Primero, tenemos que obtener la fila que el usuario seleccionó y vamos a guardarlo en la variable que vamos a llamar, como siempre, seller row, y lo obtenemos la fila seleccionada de la siguiente manera, llamando a nuestra tabla y llamando a su función que se llama select items. Ahora comprobamos si hay alguna fila seleccionada, diciendo if select row. Entonces ahora tenemos que primero obtener el ID de ese libro que seleccionamos para eliminar. Vamos a crear una variable que se va a llamar book ID y vamos a igualarlo y vamos a obtener el ID que está en la posición, recuérdense, en la posición 0, que es en la primera columna, y vamos a obtener ese valor con punto test. Pero recuérdense que ahora mismo nos está retornando un string y book ID debe ser un entero. Entonces tenemos que convertirlo a entero con la función int. Ahora yo quiero eliminarlo. Déjame cómo explicarle.
Déjame ejecutar la aplicación de nuevo para explicarle. Cuando yo seleccione un libro, ¿verdad? Le doy aquí, me lo elimina de la base de datos, pero no me lo va a quitar de aquí si yo no se lo digo. Entonces lo que quiero hacer es que eliminarlo de la base de datos, eliminarlo de aquí obviamente, eliminar el libro en los archivos y también eliminar esa fila de aquí. Vamos a hacer esas tres cosas. Para hacer eso tenemos que obtener el objeto de la fila seleccionada y vamos a guardarlo en una variable que se llame row. El objeto vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a llamar a la variable selectRow. Vamos a decirle que ¿por qué? Porque vamos a decirle 0, ya que esto en verdad retorna una lista de las filas seleccionadas, pero en este caso, como fue seleccionado solamente una, para ahorrarnos cualquier tipo de error, vamos a seleccionar la primera y vamos a decirle .row. Esto lo que está haciendo es que está obteniendo el objeto de esa fila que seleccionamos. Ahora vamos a eliminar, primero vamos a eliminar el libro de la base de datos con nuestra función que está en el archivo de todas las consultas, que se llama deleteBook. Tenemos que importar esa función aquí con el deleteBook y vamos a llamarla aquí. Vamos a decirle, vamos a ejecutar esa función deleteBook, la cual toma el ID de ese libro que la tenemos ahora mismo almacenado en BookID. Y si ese libro se elimina exitosamente, entonces retorna true. Vamos a verificar si ese libro fue eliminado de la base de datos. Si fue eliminado de la base de datos, entonces primero tenemos que obtener el path del archivo que vamos a eliminar de aquí, que está, recuérdense que está en la posición, vamos a crear la variable filePath, recuérdense que está en la posición número 5 de la fila seleccionada, el path del archivo. Luego vamos a eliminar la fila de la tabla, llamando a la tabla y diciendo remove row. O sea, ahí vamos a eliminar la fila de la tabla que seleccionamos y vamos a pasar el objeto de esa fila que la guardamos en esta variable con el row. Y luego vamos a eliminar el archivo con la librería OS remove y le pasamos el file path, la cual contiene la dirección de ese archivo, file path. Y más abajo al final actualizamos la cantidad de registro que tiene la tabla. Poner records quantity con la función que creamos más abajo. Ahora vamos a comprobar si funciona. Ok, aquí un error. Ok, aquí es que tiene un espacio de más. Ahora vamos a probar si funciona. Vamos a seleccionar este y vamos a darle a eliminar. Ok, quiero abrir la base de datos para ver si se elimina de la base de datos también. Vamos a seleccionar este, el de Python, y vamos a darle a eliminar. Ok, ocurrió un error parece. ¿O no? No está pasando nada porque no enlazamos la función de eliminar libro con el botón de eliminar. Entonces vamos a enlazarlo self.deleteBook. Le pusimos, llamamos al evento clicker, lo conectamos con la función removeBook. Ahora vamos a comprobar de nuevo.
seleccionamos, le damos a eliminar. Ok, aquí hay un error en la sintaxis de la consulta. O sea, aquí hay un error, lo escribí mal. Delete. Hay que ser delete. A probar de nuevo. Vamos a seleccionamos y le damos a editar. Dice libro eliminado. Ok. Se eliminó de los archivos y también se eliminó de la base de datos, creo. También se eliminó de la base de datos. Por consecuencia de modificar una parte del código, otra parte del código se estropeó, que es la función de actualizar. Si le damos a actualizar, ocurre un error aquí abajo. Y pasa por lo siguiente. Vamos a revisarlo. Es un punto muy importante porque vamos a usar una sintaxis nueva. Bien, para esto. El problema ocurre aquí en el botón refresh cuando conectamos con la función populate table. Bien, que es esta misma de aquí. Pero ustedes saben que la función populate table recibe como parámetro la función de select all books, la cual retorna todos los libros. Bien, pero hay un problema aquí. Si yo hago esto y lo paso así mismo, o sea, vamos a borrar esto, ¿no? ¿Verdad? Y lo que necesito hacer es, o sea, por lógica humana, tú vas a decir, ok, hay que copiar esto mismo y pegarlo aquí adentro. Pero eso no se puede hacer, no haría nada. Vamos a probarlo ahora. Si agregamos un nuevo libro y le damos a actualizar, no va a hacer nada. Porque cuando tú estás utilizando la función .connect, esto se llama en PySide o en Qt se llama slot, que es la cual tú le pasas lo que tú quieras conectar con el evento click o cualquier otro evento. Pero tú no puedes al slot pasarle una función que recibe otro parámetro como función. O sea, no puedes hacer esto dentro del slot. No puedes. Para que nos permita lograr eso, tenemos que usar funciones lambda. No voy a explicar ahora mismo qué es porque sería mucho más extenso el video. Pero la función lambda nos va a permitir que esto se pueda ejecutar dentro del slot. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Y vamos a llamar la función que se llama lambda. Y le vamos a poner 2 puntos. Así. Y ya. La función lambda nos va a permitir ejecutar esta línea de código dentro del slot. Bien. Vamos a probar ahora. Vamos a agregar un nuevo libro rápido aquí, cualquier cosita. ¿Verdad? Vamos a agregar un nuevo libro, cualquiera. Full stack. Vamos a agregarlo. Entonces le damos a actualizar aquí y venga, sí funciona. Si no lo hubieran puesto, si no hubieran usado la función lambda, no le hubiera funcionado. Bien, por último, les voy a dejar 2 ejercicios para que practiquen. Pero la realidad es que se me olvidó hacer esa parte. Se me olvidó modificar esa parte del código. Y es la siguiente. En la ventana de editar libro, tenemos 2 spin bots. Pero esos spin bots están limitados. O sea que no nos permite escribir más de 2 dígitos. O sea, cantidades que contienen más de 2 dígitos. Igual con cantidad de páginas leídas. Entonces lo que quiero que hagan es que modifiquen el código para que pueda permitir cantidades que contengan más de 2 dígitos. Bien. Y también quiero que modifiquen el botón cancelar de la ventana editar, ya que no cierra. Si le doy a cancelar, no cierra. Porque es casi lo mismo que hicimos con la ventana de nuevo libro. Nos permite cantidades más de 2 dígitos. Y también aquí cierra. O sea, casi lo mismo. Le va a servir para practicar.
Hasta aquí el extenso video. Hice todo lo posible para que sea un video detallado y lo más conciso posible. Este es el primer video del canal. Obviamente iré mejorando mucho más a través del tiempo. Con ayuda de ustedes, estaré recibiendo cualquier opinión en los comentarios. Los que llegaron al final del video construyendo este proyecto conmigo, ese tiempo no fue en vano, porque con la base de conocimiento que le enseñé al combinar Python, la librería PySide 2 y el Qt Designer, le va a permitir seguir aprendiendo y desarrollando por sí solos utilizando esas tecnologías. La estructura que le mostré aquí para este proyecto le va a ayudar a ustedes a desarrollar aplicaciones más extensas y organizadas, así que utilizando esta estructura le va a ser más fácil mantener el código, aunque sea una aplicación mucho más grande que esta. Si te gustó el video, puedes darle like, suscribirte y activar la campanita para estar atento a los futuros videos que estaré subiendo. Así que sin más nada que decir, hasta la next.